minutos o Sí. esperamos, sí, porque ya es la hora. Falta Vale. Ander, pero ya le paso luego las cosas. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy comienza el 39º encuentro de Rete, que lo primero de todo pues es también agradecer al Club Marítimo que nos haya permitido bueno, pues celebrar este encuentro con la prensa, y además se celebrará luego la Junta de Gobierno de Rete. Y bueno, también agradecer, como no, pues a las dos personas que me acompañan. Por un lado, a Teófila Martínez, que es la presidenta de Rete, que aceptó la invitación y la propuesta que hicimos para celebrarlo aquí en Santander, y que además es presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Muchísimas gracias. Y a Pilar Miranda, que es la alcaldesa de Huelva, que también nos va a acompañar durante el encuentro y que ha colaborado en que bueno, pues este encuentro se pueda celebrar aquí en Santander con su participación y con su implicación. También nos acompañan otros presidentes de autoridades portuarias de Sevilla, de Huelva, Alberto, Rafael, también vendrá Martín de Coruña. Y bueno, pues vamos a aglutinar, y Vigo también, así que vamos a aglutinar aquí en Santander durante estos 2 días pues un encuentro en donde vamos a intentar centrar el objetivo en lo que es la cultura y la identidad marítima de la ciudad portuaria, y vamos a aplicarlo para el caso de Santander. Yo creo que Santander cuenta con una larga trayectoria, no solamente de integración puerto-ciudad, no solamente de frente marítimo, sino que la cultura ha sido un vector y un factor fundamental en esa distinción, en esa característica de todo lo que ha tenido que ver con esa integración, ¿no? Algo que se ha venido poniendo de manifiesto durante mucho tiempo, pero que ahora queda reflejado con mucha más claridad en nuestro plan estratégico, que tuvimos la ocasión de presentar la semana pasada de cara al año 2030, en donde un eje es el impulso a la cooperación puerto-ciudad, y dentro de ese eje hay un objetivo que incide directamente en la proyección cultural, y eso es algo que podemos hacer y de lo que nos sentimos profundamente orgullosos en la Autoridad Portuaria, porque hemos sido de alguna forma punta de lanza en el sector, en esto que quizás no es algo que se asocie directamente a lo que son las funciones y los objetivos de una autoridad portuaria, pero que sin duda también hay una dimensión social, hay una dimensión que el puerto no puede olvidar, y que en este caso la cultura tiene ese papel protagonista. Contamos con fantásticos equipamientos culturales portuarios que ya son símbolos, son iconos dentro de la ciudad, que están perfectamente integrados en esa dinámica puerto-ciudad, y de los que, como digo, pues queremos sacar la mayor utilidad posible desde el Palacete del Embarcadero, que hemos rehabilitado recientemente, y que desde estos 40 años, en el año 1985, el Palacete del Embarcadero se reconvirtió para ser sala de exposiciones. Bueno, pues desde ese año, en estos 40 años que lleva desarrollando ese uso, más de 2 millones de personas han pasado por el Palacete del Embarcadero, a una media de unos 50.000 visitantes por año. Hasta el propio faro de Cabo Mayor, el faro de la Cerda, la nave Sotoliva, la estación marítima. Bueno, como digo, son equipamientos plenamente integrados en la ciudad que gestionamos desde la autoridad portuaria y a los que queremos dar la máxima proyección cultural. Esos los que pertenecen a la autoridad portuaria, pero si hacemos un recorrido por lo que es el frente marítimo y empezamos en La Lonja, en lo que es la Marga, y acabamos en el otro extremo, en Cueto, en el faro de Cabo Mayor, vamos a poder comprobar, y a eso vamos a dedicar una parte del encuentro, porque vamos a hacer una visita, vamos a recorrer de alguna forma este frente marítimo para poder comprobar in situ cómo todo él está salpicado de numerosas manifestaciones culturales que tienen relación con el puerto, que tienen relación con la mar, y de eso es lo que va a pivotar un poco todo lo de todas las manifestaciones que vamos a intentar desarrollar durante esos 2 días, ¿no? Como desde distintos puntos de vista, me he centrado en el cultural, pero tendremos expertos en donde a través de charlas nos van a ilustrar cómo desde la gastronomía,
la vestimenta, el cine, la música, como distintas facetas culturales, el hecho de ser Santander una ciudad portuaria ha permitido pues que de alguna forma existan manifestaciones, existan características que bueno, pues tienen que ver con esta influencia marítimo-portuaria. Creo que va a ser muy interesante, contamos con, como decía, con magníficos expertos que nos van a enseñar mucho y que nos van a hacer también reflexionar mucho. También habrá un encuentro muy interesante en donde va a participar Pilar Teófila y la alcaldesa de Santander, también para en una conversación a tres poder también bueno, pues, debatir y reflexionar sobre estas cuestiones. Y bueno, pues yo me callo ya, o sea que muy contento de organizar, de celebrar, de colaborar, de acoger este encuentro, de que Santander sea otra vez punto de referencia en lo que es integración puerto-ciudad, en este caso más centrado en la parte cultural. Y bueno, tenemos un foro permanente por delante que hemos constituido con el Ayuntamiento, que es el primer foro permanente constituido en el sistema portuario estatal y que estoy seguro que va a seguir dando muy buenos frutos en todo este asunto de integración y frente marítimo entre el puerto y la ciudad de Santander. Así que yo... Muy buenos días. Saludar a César, al presidente del puerto. Saludar a César, al presidente del puerto, y agradecerle su hospitalidad. Saludar a mi querida amiga Teófila. Amigas porque los presidentes de los puertos andaluces tenemos una relación maravillosa. Yo digo tenemos porque sigue existiendo esa relación. Yo tuve la suerte de estar casi 5 años con los presidentes de los puertos y Teófila para mí es un modelo apasionante como alcaldesa y como presidenta del puerto, una persona de la que he aprendido muchísimo. Y cuando Teófila me planteó, quiero saludar también al presidente del puerto de Sevilla, mi querido amigo Rafa, y al presidente del puerto de Huelva, con el que me une una gran colaboración, cooperación, y a nivel amistoso decimos que somos binomios, porque el puerto y la ciudad es un binomio indisoluble y la verdad que en Huelva tenemos una relación maravillosa, como no puede ser de otra manera. Y decía que cuando Teófila me plantea la oportunidad de que el Ayuntamiento de Huelva pueda entrar en RETE, a mí me parece una idea maravillosa, porque de la época en la que fui presidenta del puerto conocí a la asociación y creo que es una asociación fundamental en la integración puerto-ciudad. Nosotros ahora mismo estamos en un modelo de transformación urbanística, económica y social en el puerto y que la integración que estamos realizando, ya terminando la integración del muelle de Levante, que es la única parte que nos queda por integrar, pero que es una parte muy, muy amplia, pues entendemos que es una oportunidad venir a espacios o a puertos y ciudades como Santander en la que hay una gran integración puerto-ciudad. Para nosotros es un modelo a seguir, igual que lo es Málaga o lo es Cádiz, todas esas ciudades que tienen hecha la integración puerto-ciudad. Nosotros no podemos perder la oportunidad. Estamos en una transformación urbanística porque en Huelva tenemos todavía mucho terreno, mucho espacio, dado que el puerto es el puerto más extenso de España y una gran parte está sobre el municipio de Huelva capital. Tenemos mucho espacio y decía también una transformación económica porque están viniendo muchas industrias relacionadas con las renovables. Por eso decimos que queremos ser la ciudad verde del sur de Europa. Y esa transformación urbanística y económica está dando lugar también a una transformación social porque nos estamos quedando sin viviendas, tenemos que construir muchas más viviendas, hay más población y necesitamos más servicios. Por eso no podíamos perder la oportunidad de integrarnos en una asociación tan importante como RETE, ni perdernos la oportunidad de participar en jornadas tan importantes como esta, en la que podemos aprender mucho de Santander y de otros puertos, como dije anteriormente. Por lo cual quiero agradecer al presidente del puerto de Santander la hospitalidad
y su trabajo, al igual que a la alcaldesa, a Gemma, a la alcaldesa de Santander, porque la ciudad está maravillosa. He estado esta mañana a horas muy tempranas visitándola, tanto el puerto como la ciudad, y están maravillosos. Hace poco que estuve, como 2 años aproximadamente, cuando era presidenta del puerto, a una jornada, y la verdad que tenéis un espacio increíble. Y bueno, pues para mí es una oportunidad poder participar esta tarde con Teófila y con Gemma en ese conversatorio para hablar de nuestras experiencias. Nosotros, como dije antes, estamos en plena transformación y esa integración puerto-ciudad la tenemos que hacer muy bien, tanto desde el puerto como desde el ayuntamiento, que trabajamos unidos totalmente desde nuestros gabinetes y nuestros profesionales, y conocer de primera mano experiencias que funcionan. Para nosotros es toda una oportunidad. Así que para mí, pues, una gran alegría poder estar aquí y desearos a todos, pues, un día estupendo. Muchas gracias. Muy buenos días, anfitrión, querido César, querida Pilar. Primero quiero dejar algo encima de la mesa que creo que para vosotros es importante. Los tres hemos tenido experiencias a un lado y al otro de la verja del muelle. Por tanto, como concejales, como alcalde, alcaldesa, como ahora alcaldesa, como presidentes de la autoridad portuaria, y eso le da al proyecto de integración puerto-ciudad unas características muy especiales. ¿Por qué? Porque los tres, igual que otros responsables en este momento en sí tan avanzado ya para los que tenemos alguna experiencia del siglo XXI, la integración puerto-ciudad es algo que es no solamente irremediable, sino es necesario. Es imprescindible. La transformación de las ciudades portuarias no puede ser una ciudad de llamarla portuaria si no está integrada con su puerto, ¿no? RETE es una asociación que tiene más de 24 años. El puerto de Santander fue uno de los primeros socios. Y la estructura es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy interesante. No tiene ánimo de lucro. Está formada en este momento por 68 socios de Italia, Portugal, España, que somos la mayoría, y Latinoamérica. Es curioso la participación de los asociados, porque en Latinoamérica, por ejemplo, son profesores de universidad, catedráticos, especialistas, porque los puertos y las ciudades recurren a ellos para trabajar en la integración puerto-ciudad, porque les es muy difícil por los recursos que disponen las ciudades iberoamericanas y también los puertos, que son todavía más limitados que los nuestros. En Italia, ciudades principalmente, puerto también, y universidades, y en Portugal prioritariamente ciudades. Estamos haciendo un esfuerzo para que haya un mayor número de asociados que sean profesores de la universidad, o especialistas en determinadas materias, porque ya después de 24 años de experiencia lo necesitamos. Cuando empezó la asociación se trabajaba mucho en el aspecto de integración del espacio, los aspectos urbanísticos, la integración espacial. También empezaban, sobre todo los puertos españoles e italianos, a integrarse, pero sin un plan general de integración, sino hechos puntuales, como en Santander podemos saber. Yo paseaba por las calles cuando se puso en marcha el primer paseo desde la catedral hasta aquí, prácticamente, ¿no? Desde los jardines de Pereda hasta aquí, ¿no? Pero eso era un hecho puntual. No sabíamos, ni nadie te decía lo que podía pasar después, porque a medida que iban quedándose suelos sin uso de la actividad portuaria más dura, pues se iba tratando de llegar a acuerdos entre los ayuntamientos y las ciudades. En RETE tiene esa organización, tenemos una junta que se reúne todos los
cada mes y medio, cada 2, saludar a mis presidentes ahí, que Rafael es vicepresidente en el área de España. Y tenemos un consejo, un comité de expertos, que son los que analizan todas las experiencias que vamos tratando y que luego normalmente lo reflejamos en los artículos de expertos en una revista Portus y otra revista Portus Plus, y un portrait que hacemos, ahora ya se hace online, pero en los 18 primeros años era físico el documento, que muchos estudiantes, muchos investigadores lo utilizan para ir analizando cómo ha ido avanzando la integración puerto-ciudad en estos 24 años. Por tanto, nuestro primer objetivo como asociación es ser útiles a los puertos y a las ciudades, no solamente que son socios de RETE, sino que acuden a nosotros para trasladarles la experiencia. Aquellas integraciones de éxito, porque ya están terminando o están casi terminadas, Barcelona, Valencia, Santander, que también ya estáis muy avanzados en su culminación, pero también tenemos otros que están a medio camino, como Nápoles, por ejemplo, o como en el caso de Buenos Aires está terminado, Puerto Madero, pero en Montevideo pues está empezándose. Y además tenemos modelos de puertos fluviales y de puertos como en el caso de Huelva o en el caso de Sevilla, que son muy interesantes y muy delicados. Porque las ciudades y los puertos y el territorio se ve, cuando mejor se ve, es desde el aire. Pero en las ciudades portuarias hay una fachada que los vecinos de esas ciudades normalmente no vemos. Antes veíamos la bahía del muelle y luego ahora vemos el mar, pero no vemos desde el mar cómo son nuestras fachadas. Tenemos que salir al mar para ver la fachada. En la bahía de Santander no, porque bueno, intuimos las poblaciones que están alrededor, las actividades, el paisaje, pero en el caso de Sevilla o en el de Huelva, son dos casos distintos. De Huelva tiene enfrente un parque natural, es un placer ver desde el parque natural, pero desde el parque natural no puedes ver todo lo que está haciendo Huelva en integración puerto-ciudad, en lo que es la fachada de la ría, ¿no? En el caso de Sevilla es completamente distinto, porque las dos fachadas son muy importantes al río. Entonces hay que ser muy delicado para que esa integración puerto-ciudad, y de ahí vamos cogiendo experiencias de un lado y de otro y divulgando y haciendo reuniones para que el común de los ciudadanos, no solamente los que están interesados, sepan de qué se trata. Porque en finales de los años del siglo pasado había siempre una pugna entre los puertos y las ciudades en este tipo de acciones, porque siempre estábamos quién gana, quién pierde. Yo como alcaldesa de Cádiz no podía asomar la nariz al puerto, porque me decían que allí no podía yo entrar ni decir nada, y al contrario, ¿no? Entonces siempre había esa dicotomía de quién gana, quién pierde, y eso había calado mucho en la ciudadanía. Y lo importante para nosotros, para nuestra estrategia, son dos cosas: convencer a los ciudadanos y a todos los sectores sociales y económicos que la integración puerto-ciudad es tan importante que nadie debe considerarse ni perdedor ni ganador. Tiene que haber un equilibrio, todos ganamos. El puerto, porque deja unos suelos ociosos que tenía, los comparte con la ciudad y puede seguir teniendo actividades portuarias, por ejemplo el atraque de cruceros u otro tipo de actividades blandas, y la ciudad porque puede tener espacios que siempre ha aspirado a ellos y que en muchos de los casos les sirve para solucionar problemas de falta de suelo estructurales, ¿no?, de la ciudad. Pero además de esa visión de integración puerto-ciudad física, urbanística, que es la que lleva el conflicto, nosotros también estamos tratando de trasladar a los ciudadanos, repito, a los sectores sociales y a las administraciones, que a veces algunos no lo entienden, que para que una integración puerto-ciudad esté completa a lo largo del tiempo, porque pasan muchos años. Yo vi plantar los tamarindos del paseo. Efectivamente. Entonces, tiene que ser una integración no solamente física, sino social, económica y cultural. La cultura
es el gran elemento dinamizador del aprovechamiento de los suelos de integración puerto-ciudad, porque le da vida, porque si no se convertirían otra vez en suelos, en muchos casos, no en Santander, pero en otros sitios residuales, porque están un poco apartados de lo que es la vida de la ciudad. Y en ese camino solemos hacer encuentros de experiencias en distintas ciudades, las que son socios y no, en donde ponemos delante de los medios de comunicación, de los sectores que crean opinión en esas ciudades, acciones de éxito y acciones que se están llevando a cabo para evaluarlas y para divulgarlo. Eso lo hicimos mucho en Huelva y tenía mucho éxito porque todo el mundo quería entender lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Por otro lado, aparte de esa divulgación, en el caso que nos ocupa, que yo agradezco a César que nos haya invitado, porque cada 6 meses, aproximadamente 7 meses, dependiendo de cómo esté, porque nos tenemos que desplazar de distintos sitios, hacemos una reunión de junta de gobierno y un consejo donde participamos todos los socios y desde la pandemia muchos online, ¿no? ¿Por qué? Porque desplazarnos pues, a veces suele ser complicado. Este consejo se está celebrando en Santander porque así nos lo ofreció el presidente de la autoridad portuaria y se va a celebrar en Santander aprovechando para que haya esos conversatorios entre 2 ciudades, 2 alcaldesas y 2 responsables de la autoridad portuaria, Alberto que está aquí con nosotros y Pilar que saben mucho de eso y que están muy concernidos, ¿no? La próxima reunión de ese consejo será con casi toda seguridad, si ellos no ponen ningún impedimento, en Huelva, porque Huelva ha sido una de las puertos y ciudades más activas en los últimos 3 años, ¿no? También hemos participado en los cursos de verano junto con el puerto de la Bahía de Santander, en los cursos de verano de la Méndez Pelayo, y un poquito por envidia sana estamos empezando a hacer lo mismo con la Universidad Internacional de Andalucía, que el año pasado lo hicimos en Huelva, en La Rábida, que es un sitio maravilloso, que si vais por allí no os lo perdáis, es una cosa espectacular, en medio de muchas cosas que no tienen nada que ver, pero es como si de repente hubieran puesto ahí una loma llena de pinos con un edificio maravilloso. Y como os decía, este año será en Málaga, finales del mes de junio. Bueno, vamos haciendo cosas, vamos divulgando, porque también vamos asesorando a las ciudades y a los puertos que todavía no han empezado de una manera clara su plan de integración puerto-ciudad a ese paso primero que es la participación de la sociedad en general en el futuro de esos suelos. Y nosotros servimos un poco de percha para que se reúnan o para que vean cuál es el modelo más adecuado. A principios de este siglo había un modelo que era un poco asambleario y acababan yendo siempre los mismos, y en cambio en Coruña están haciendo uno muy interesante a base, que la han terminado hace poco, de talleres de reunión, pero trabajando en talleres, ¿no? Así que, bueno, estamos encantados de estar aquí como organización, encantados de colaborar con el puerto de la Bahía de Santander y también encantados de colaborar con la ciudad de Santander y con la ciudad de Huelva, 2 alcaldesas, que son 2 tiros de trabajadoras y de inquietas. Y para nosotros es un gran aprendizaje, como repito. Luego algunas de las ponencias, algunas de las cosas que se hablan se reflejan en la revista Portus o en la revista Portus Plus, o sea que no queda en el aire, que no queda ahí perdido, y se trata de aprender, ¿eh? En cada sitio aprendemos algo y realmente para mí como presidenta y como jándala pues es un honor estar aquí hoy. Lo de jándala ya la mayoría sabe lo que es, ¿no? Pues en Cádiz soy chicuca y aquí soy jándala. Si tenéis alguna pregunta para mí o... Sí.
una casi obvia al principio, pero no tengo claro si esto está abierto al público en general que quiera escuchar estas intervenciones. De hecho se ha hecho una divulgación a través de varios canales, a través, lógicamente, de RETE, pero luego, pues a través de la autoridad portuaria se han enviado notas de prensa, comunicados, y sí, es una, excepto lo que son los órganos de gobierno de RETE, sí. Pero luego en el programa, ya a partir de la tarde, el conversatorio de las alcaldesas y de la presidenta está abierto, será a las 7 de la tarde en el Club de Regatas, y mañana desde primera hora en el Salón de Actos de la Fundación Botín en Pedrueca habrá un repaso, como decía, de muchos aspectos culturales que en el caso de Santander como ciudad portuaria se manifiestan de distinta manera, ¿no? Y pues se va a ver la influencia en el desarrollo urbano, la expresión artística, la literatura, el cine, el teatro, la ópera, la indumentaria, y vamos a tener personas como Luis Azatornil, catedrático de Historia del Arte, o va a estar Francisco Valcarce, director de escena y crítico de teatro, Odette Álvarez como directora creativa de TT Bayodet, o Sergio Bastar, un chef de una estrella Michelin. O sea que vamos a tener, yo creo que, a grandes expertos hablando de cómo esa influencia de ciudad portuaria pues al final tiene distintas manifestaciones que quizás en muchos casos las damos por obvias, pero que están ahí y que forman parte de la cultura, en este caso de Santander, ¿no? Y que ese aspecto de las ciudades portuarias lo podamos concretar en Santander con el caso de Santander, pues que duda cabe que para nosotros como autoridad portuaria pues es muy importante, y me consta que también de la misma manera para el ayuntamiento y para su alcaldesa, y poder también disfrutar de otros ejemplos y de otros casos, y cómo se puede ver de qué manera el resultado se manifiesta en Huelva, en el sur de España, en Coruña, en Sevilla, en Santander. Yo creo que es muy interesante. Yo también creo que es muy interesante porque las ciudades de mediano tamaño, el esfuerzo de que haya un componente muy alto en la integración puerto-ciudad de carácter cultural tiene mucho valor, porque hacerlo en Valencia, en Málaga o en Barcelona o en Bilbao es un valor relativo, porque la masa crítica que se mueve alrededor de esas grandes ciudades da para todo tipo de actividades culturales. Pero en el caso de las ciudades medianas, además, las instituciones se tienen que convertir en elementos dinamizadores de esa actividad cultural, que tiene mucha importancia la iniciativa privada, como sabéis bien en Santander, pero la iniciativa pública tiene que acompañar, porque no se puede morir en el tiempo, ¿no? Entonces, porque los puertos ahí sí que estamos muy limitados por la ley de puertos. Tenemos en el marco estratégico que se aprobó hace 2 años, precisamente en el Palacio de la Magdalena, una de las estrategias es la integración puerto-ciudad, pero resulta que hasta ahora no se ha desarrollado lo suficiente esa estrategia como para que los puertos tengamos elementos administrativos para dinamizar. O sea, nosotros no podemos hacer una actividad cultural por nosotros mismos, tenemos que ir de la mano de una iniciativa privada o de una organización, una asociación o otra administración, pero nosotros, que somos los más interesados en que eso salga bien por las ciudades, no tenemos esa posibilidad todavía. Yo le quería preguntar al presidente del puerto, la presencia de aficionados ingleses se está dejando notar en los últimos días, el foco gordo en cuanto a reestructuración y refuerzo de la seguridad se lleva a cabo en el aeropuerto, pero también hay muchos que llegan a través de los ferries. No sé si en el caso del puerto han notado esa afluencia. Bueno, nos ha comunicado Brittany Ferries que las escalas de esta semana, tanto para la llegada de cara al partido como luego la vuelta, sí se ha notado en que estaban todas las escalas con los pasajes agotados, y en ese sentido, sí ha sido un medio de transporte que se ha utilizado para el desplazamiento de los aficionados.
En lo que es la operativa portuaria dentro del recinto portuario no ha habido ningún inconveniente, todo se ha desarrollado con normalidad en lo que va de este tiempo y confiamos en que sea igual en lo que es el regreso. Y luego también ha existido una colaboración con el resto de administraciones implicadas de alguna manera en todo el dispositivo, puesto que estuvimos convocados a la Junta de Seguridad que se celebró a principios de semana para también en la parte portuaria poder coordinar todos los aspectos con el resto de administraciones implicadas y en nuestro caso, bueno, pues con una participación muy directa de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, que es la responsable de efectuar el control de fronteras, como de la Guardia Civil en lo que es la seguridad del recinto portuario. Pero insisto, en el aspecto de la dinámica portuaria, operativa portuaria, ningún problema hasta la fecha. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.